Muy bien. Padre poderoso, te damos gracias, mi Dios, en estas horas, porque tú nos permites estar aquí conectándonos una vez más a estas clases, mi Dios. En tus manos ponemos nuestras vidas, que seas tú tomando el control, Padre Celestial, del maestro, de mi hermano Oscar, que sigas tú dándole sabiduría, Padre Santo, para que siga impartiendo esta Sí, materia. Dios. Y a nosotros damos capacidad, Padre Celestial, de inteligencia, para que podamos comprender cada una de las cosas que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, mi Dios. En tus manos pongo la vida de mis compañeros que aún no se han conectado, que seas tú trayéndolos con bien, Padre, que seas tú abriendo puertas de bendición para sus vidas, quitando todo obstáculo, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver hoy el análisis teológico, que es el tercer análisis para la metodología de la hermenéutica. Y pues está interesante. Este análisis a mí me gusta mucho porque si lo traemos como muy a la memoria, es decir, si lo traemos como muy presente, más bien dicho, muchos pasajes que pudieran resultar difíciles, este es el análisis que nos ayuda a salir de muchas dudas. Por ejemplo, lo que les comentábamos hace ya algunas semanas o meses incluso, respecto a la hija de Jefté, si realmente la sacrificó o no, porque hay gente que predica que Jefté la sacrificó, y el análisis teológico lo que nos ayuda a hacer o lo que nos ayuda a analizar es que ese pasaje, por ejemplo, el pasaje de Jefté, ¿qué tiene que ver con toda la Biblia? ¿Es contradictorio toda la Biblia o tiene relación con la Biblia o se complementa con otros pasajes? Y en todo caso, por ejemplo, en el caso de Jefté, valga la redundancia, pues obviamente nosotros sabemos de antemano que Dios no recibe sacrificios humanos. Esa es eh, una característica muy sólida que nosotros debemos de tomar en cuenta, el que Dios no toma sacrificios humanos, de tal manera que aunque Esaú se ponga el gorro de cirujano, no puede hacer sacrificios humanos para Dios, ¿verdad? Entonces el análisis teológico de entrada nos dice lo que ese pasaje está revelando. Si está siendo contrario a principios bíblicos, entonces no va por ahí el asunto. No sé si me explico. Por ejemplo, en el caso también de Saúl, cuando manda a traer a Samuel, y manda a traer por una divina o por una bruja, ¿no? Entonces, la gente que en ocasiones no ha estudiado el tema a profundidad o no tiene una respuesta, esos son los misterios de Dios. ¿Es una excepción de Dios? No, no es cierto. Dios no va a ser una excepción porque Dios rechaza la brujería, la hechicería de siempre, ¿no? O sea, de hecho es una de las abominaciones que reclama Dios. O sea, todos tenemos fallas, todos tenemos pecados, pero como que hay cierto pecado que Dios rechaza tajantemente. Y uno de ellos es la hechicería, o el consultar brujos, o el consultar la astrología, etcétera, ¿no? Entonces, sí, Dios es como muy específico en que el pecado es pecado, pero ciertos pecados tienen como más, Dios los abomina, dice que es abominación para Dios. Entonces es ilógico pensar que Samuel puede ser traído por medio de una bruja. ¿Por qué? Porque Dios rechaza en gran parte de la Biblia la brujería. Entonces, ¿era Samuel? No, obviamente no. Hay una conversación, sí, pero no es la manera. Entonces, aunque no tengamos una respuesta así más detallada o más específica o que nos aclaren más cosas, aunque no tengamos esa respuesta, por lo menos el análisis teológico nos dice, no, por ahí no va. No se puede consultar a Dios por medio de la brujería. Entonces, este es un análisis muy interesante porque prácticamente lo que hacemos es filtrar nuestro pasaje a través de toda la Biblia. Nosotros lo que hacemos es tomar la Biblia, toda la revelación completa de Dios y preguntar, ¿qué tiene que ver el pasaje que estoy analizando con toda la Biblia? En el caso de Jefté, ¿Dios acepta sacrificios humanos? No, en ningún otro pasaje de la Biblia encontramos sacrificios humanos. Al contrario, es algo que Dios rechaza también. Sobre todo, es un reclamo de parte de Dios en algún tiempo de la historia de Israel, que ellos sacrificaban a los bebés al dios Moloch, que es, si no me equivoco, uno de los dioses que los masones adoran todavía hasta la actualidad. Los famosos Illuminati y sus simbologías, ¿no? Entonces, el búho, el dios que es como un búho,
y que tiene así como, bueno, hay dioses que se representan de diferentes maneras, aunque sean el mismo, ¿verdad? En ocasiones vamos a encontrar, por ejemplo, una estatua así con unos brazos, y en esos brazos es como un asador o sí, como un lugar de sacrificio, y ahí ponían a los niños para que se quemaran vivos, ¿no? O sea, era algo espantoso, y era un sacrificio humano, y sobre todo con los niños. Entonces Dios nunca ha aceptado esos sacrificios. Por lo tanto, aunque no hayamos analizado minuciosamente el pasaje de Jefté, podemos decir de entrada que no sacrificó a la hija. ¿Por qué? Porque el análisis teológico nos dice que sería contradictorio a todo lo que Dios ha revelado. Muy bien, entonces vamos a ver la presentación de hoy. ¿Sí ven la pantalla? Sí, Muy bien, análisis teológico. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues vamos a aprender muchas cosas interesantes. Uno, identificar 5 pasos en el proceso llamado análisis teológico, y que es el último de los análisis. 2, definir los términos siguientes. Inciso A, análisis teológico. Inciso B, analogía de los pasajes, que era lo que les decía. Vamos a hacer una analogía entre el pasaje, por ejemplo, de Jefté con otros pasajes, y como no encontramos un paralelo, como no encontramos que Dios acepte los sacrificios humanos en otros pasajes bíblicos, entonces este pasaje nos lleva a la conclusión de que Jefté no sacrificó a su hija. Hubo algo más, hay que buscar obviamente la respuesta, investigar, pero de entrada decimos, no, no la sacrificó. C, analogía de la fe. Entonces, estos términos son interesantes para el análisis teológico. 4, aunque más bien sería el número 3, ¿verdad? Aquí la numeración está cambiada. Será el número 3, identificar las 5 posiciones mayores sobre la naturaleza de la relación de Dios con el hombre, y resumir cada una de ellas en unas cuantas oraciones. Entonces, hay ciertas posturas o posiciones respecto a la relación de Dios con el hombre que tiene que ver con el análisis teológico. Y 5, o no, más bien número 4, porque está mala numeración, definir su posición personal sobre la naturaleza de la relación divino-humana, resumiendo las razones de esa posición en 1 o 2 páginas. Es importante el conocer las diferentes posturas, posiciones respecto a la relación de Dios con el hombre, pero sí necesitamos posicionarnos valga la redundancia, en una base o en un fundamento o en un argumento para poder hacer teología. No podemos hacer teología si no estamos basados en algo. Por eso les decía, y ahorita lo vamos a ver, la cuestión de las dispensaciones y los pactos lo presentan como que van de la mano, pero son cosas contrarias completamente. Y no sé por qué lo manejan así, pero aquí lo vamos a ver en el análisis teológico, que una es una postura y la otra es otra, porque una tiene que ver con discontinuidad y la otra tiene que ver con continuidad. Entonces no puedes como que creer en las dos cosas o posicionarte en las dos cosas, porque una te lleva por un camino y la otra te lleva por otro. Entonces ahorita lo vamos a ver para que esté un poquito más claro, ¿verdad? El concepto al respecto. Entonces, prácticamente el análisis teológico es hacer teología respecto a nuestro pasaje que estamos analizando. ¿Qué tiene que ver el Salmo 23 con el Nuevo Testamento? Pues encontramos que Jesús es el pastor o el pastor de los pastores o el buen pastor. Por lo tanto, pudiéramos adjudicar que hay una referencia entre el Salmo 23 y la vida y ministerio de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Y ustedes conocen el Salmo, entonces, ¿es algo que se le puede atribuir a Jesús? Sí. Y de hecho él mismo dice: yo soy el buen pastor. No está diciendo yo soy el pastor del Salmo 23, pero al decir yo soy el buen pastor, todas las características que el Salmo 23 maneja de un buen pastor o de Dios como pastor, sí se le pueden atribuir a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús bien no dice yo soy el pastor del que habla el Salmo 23, en toda su vida y ministerio y las referencias que hace del mismo diciendo yo soy el buen pastor, sí cabe
el decir que el buen pastor del que se refiere el Salmo 23 puede personificarse en Cristo. Ese sería un análisis teológico. ¿Por qué? Porque sería una analogía, ¿verdad? Estamos haciendo una analogía entre el Salmo 23 y la vida y ministerio de Cristo. Muy bien, dos preguntas fundamentales para el análisis de nuestro pasaje. Una, y era lo que les empecé diciendo, ¿cómo armoniza o qué tiene que ver ese pasaje, es decir, mi pasaje a analizar, con el modelo total de la revelación de Dios? De inmediato se hace evidente que primero se debe contestar otra pregunta. ¿Cuál es el modelo de la revelación divina? Y aquí en esta pregunta, pues obviamente entra la cuestión teológica, es decir, ¿cómo se revela Dios al hombre? ¿Qué modelo Dios revela al hombre? Miren, pues digo que a veces el otro día estaba aquí haciendo limpieza de la casa, barriendo y trapeando y todas esas cosas, ¿no? De amo de casa, de Esperancito, aunque yo no veo novelas ni nada de eso, yo sé que es una referencia que usan en Facebook, ¿verdad? No sé, la verdad, de repente yo no veo nada de eso, pero sé que es una referencia, ¿no? Y yo estaba en mi rollo con eso y de repente me escriben amigos, ¿no? De allá de Juárez o amigos de otros lados. Y ya nada más me escriben, oye, Oscar, y ya sé que me van a preguntar algo y ya como que empiezo a preparar mi cabeza, a ver qué me van a preguntar, algo bíblico o algo que tiene que ver con la iglesia, casi siempre, ya me la sé. Entonces me dice esta pregunta y se las voy a hacer a ustedes también. ¿Ustedes qué contestarían? Porque me dice, Oscar, ¿sabes que el domingo pasado, algo así le entendí, estaba escuchando una predicación de una hermana y ella se refería al Espíritu Santo como mujer? Y yo así con mi escoba, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más, no? Entonces, y él me dice, bueno, como que el argumento, no sé si era el argumento que ella daba o el argumento al que él llegaba, porque me decía, bueno, es que si Dios es espíritu, ¿por qué nos tenemos que referir a él como en masculino? ¿O por qué no se puede referir uno al Espíritu Santo como mujer? Pregunto, ¿ustedes qué contestan? Son preguntas que nos hacen y son preguntas teológicas, pero ¿qué contestamos ante esa pregunta? Pues en primera, Dios no tiene sexo, es asexuado. ¿Sí se dice así? Asexual. Asexual, ajá. Ah. Pero a lo largo de los libros de la Biblia hemos visto que se refiere como el gran yo soy, el alfa, el omega, no sé, como que más al género masculino. Y nunca se ha como revelado o dicho como mujer. Claro. Ajá. Otro ejemplo es el ángel de Jehová. Ajá. Fíjate, eso es lo que estás diciendo es clave. Revelación. Y ahorita te voy a decir qué palabra clave usaste. Esaú, ¿tú qué contestas? El hijo de Dios. Igual, Jesús fue nuestro principal maestro. Y él siempre en todo momento se refirió a Dios como su Padre Celestial. Igual cuando se refería al Espíritu Santo, lo hacía de manera de género masculino. El otro consolador, el que hablará en mi nombre. Sí, el que yo no voy a estar, pero va a estar otro similar a mí. Exactamente. Ajá, otra persona. Ajá. El Paracletos. Exacto. Otra cosa también. Ajá. Dios mandó a su hijo unigénito. Hijo, no dijo, mando a mi hija, por así decirlo, a salvar al mundo. Entonces es algo que sabemos que Dios es uno solo. Claro. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo también es Dios y por ende es en género masculino, se refiere. Ajá, ajá. Sari, ¿ya llegaste, Sari? No sé si escuchaste la pregunta. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí la escuché. Ah, ok. Estoy grabando la clase desde el principio, ¿eh? Por si lo primero no estuviste, igual lo voy a subir. Ok, sí, gracias, pastor. Entonces, ¿tú sí, qué contestas al respecto? Bueno, es que ahí tenemos que aprender a no confundirnos, porque, o sea, todos los argumentos, es cierto, la Biblia nos habla de que
de Dios en género masculino. Ajá. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con las literaturas que leemos. El libro de la cabaña hace esta analogía con el Espíritu Santo como si fuera una mujer. Ajá. Entonces, hay que, para mí es cuidar más bien qué es lo que leemos y ver de dónde está sacando ese argumento para decir que es una mujer. Claro. O por qué referirse a una mujer, porque debemos de pegarnos siempre a lo que dice la Biblia. Desde el principio Dios se revela en género masculino. Yo soy el gran yo soy, o sea, no es como es asexuado o asexual, o sea, no se da un género definido, pero se entiende por la relación que Jesús tiene con él como que es el padre. Sí, claro, te escucho, ¿eh? O el creador. Entonces, sería un poquito analizar el por qué para poder dar una respuesta, o sea, cuál es el argumento que están planteando. Sí, en parte es el argumento, pero también obviamente es qué dice la Biblia, ¿verdad? Al respecto. Sí, sí, 100%, porque es lo que le digo, o sea, si se están basando, si están basando 100% su argumento en un libro o en un artículo que no tiene un fundamento bíblico, pues no podemos decir que ese argumento es realmente. Tenemos que ir siempre Claro. a las escrituras. Sí, ahora, tiene cierto sentido cuando dicen que pues es que Dios no tiene género o no, ajá, entonces, porque Dios es espíritu. Entonces, esa era la confusión que tenía mi amigo, ¿no? Pero me decía Oscar, pero es que como que eso le sonaba, le sonaba como con sentido, con lógica. Primero, pues le contesté lo que Laura dijo por ahí, o sea, es que Dios se ha revelado de esta manera. Ahora, no es lo que yo pienso como yo quiero, es como Dios se reveló. ¿Me explico? Porque esa es otra parte. A veces, miren, bueno, en todas las épocas, ¿no? Pero estamos viviendo un humanismo tan fuerte que mucha gente piensa que todo gira en torno al hombre, ¿no? O sea, a tal grado de decir, Dios no existe, es una invención del hombre. Pues claro que no, o sea, eso es un antropocentrismo, se le llama, o sea, que todo gira en torno al hombre y que no es cierto, o sea, eso no es la realidad. Contigo, sin ti, las cosas siguen adelante y Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? O conmigo y sin mí. Entonces, eso por un lado, que queremos como adaptarlo a nuestro lenguaje, ¿no? O sea, mi forma de entenderlo, pero no es mi forma de entenderlo, es la forma en que Dios se revela a nosotros. Y la máxima revelación de Dios es Jesús, que se hace carne y vive entre nosotros, se humana y todo eso, ¿no? Entonces eso por una parte le digo, bueno, es que Dios se ha revelado en género masculino. Ahora, hay un video muy interesante que se lo voy a mandar por WhatsApp de un señor que está hablando como una chica, son como dos pantallas, no sé si es como una videollamada, pero es como una pantalla a la par. Y ese señor le está explicando a la chica, no sé si es como una entrevista, dura unos minutos, se los voy a enviar y está interesante porque él habla del lenguaje y él dice que la mayoría de los idiomas, sobre todo los antiguos, trataban el idioma desde la neutralidad. Entonces, el sufijo y los prefijos que tienen que ver con el género femenino se agregaron a muchos de los idiomas, o sea, no existían. Por eso, por ejemplo, cuando Dios habla, Adán significa persona, significa un nombre propio, pero también significa humanidad. Entonces, o género humano. Entonces, cuando Dios habla a los hombres, esto es para que todos los hombres procedan al arrepentimiento, o el género humano. Entonces, el lenguaje ha tenido modificaciones y la cuestión de los géneros, sobre todo el femenino, es un poquito más reciente que en el idioma que en otros tiempos. Entonces, él da ese argumento, dice, bueno, es que anteriormente era como una neutralidad, como un idioma más genérico, y lo que se hace es agregar la parte femenina o la parte de darle sentido femenino, pero muchas veces al hombre no se le da ese sufijo de masculino. Por ejemplo, niño.
Niño, dice él, es como generar, y niña ya tiene un sufijo específico para el género femenino. Pero debiera existir niño como niñez o como algo en general, niña, y debería existir niñi o un sufijo para el hombre, pero no existe. Para el único que se le agregó fue para la mujer. Eso por un lado, ¿no? Y no está hablando de compañeros y cosas como cosas que sin sentido, ¿no? No tienen sentido, no. Estoy hablando de que él argumenta que a quienes se favoreció fue a las mujeres en el lenguaje, porque se usó el sufijo con a, la niña, y no se inventó un sufijo para el hombre, simplemente se quedó como el niño. Entonces, si decimos todos los niños, entendemos que son niños y niñas, porque es genérico, ¿no? Entonces, pero no existe un sufijo para el hombre, nada más para la mujer, niña. Entonces, por eso muchas niñas reclaman, ¿no? Si es el día del niño, ¿cuándo es el día de la niña? ¿Eh? Entonces, son reclamos de niñas que hacen sobre todo en la primaria. Mi mamá fue maestra de primaria y ese era el reclamo, ¿no? Es que maestra, vamos a celebrar el Día del Niño, pero el Día de la Niña, ¿cuándo lo vamos a celebrar? ¿Por qué? Porque en su mente era, pues está haciendo como una separación, los niños y las niñas, pero nosotros entendemos que es genérico, ¿no? Eso por un lado, el idioma es genérico, no necesariamente tiene una intención machista, que es lo que, miren, y a lo mejor a Isaú le va a sorprender lo que va a decir, pero cuando estuve en la escuela había tantas discusiones de cosas que ustedes ni se imaginan a lo que tildan de machismo. O sea, no crean ustedes que solamente la actitud de un hombre hacia una mujer. No solamente eso, sino en el lenguaje también, pero se van al extremo. O sea, por ejemplo, ahí les va. ¿Quién puso los nombres de los órganos del cuerpo, por ejemplo? ¿Por qué es el riñón? ¿Por qué es el hígado? ¿Me explico? O sea, de veras, y esas son discusiones que están en algunas universidades. O sea, que fue, ¿cómo lo llaman? Son como términos hegemónicos, como términos dominantes, que tienen que ver con lo masculino, ¿no? Entonces, de veras, esas discusiones existen. ¿Por qué se llama el corazón? ¿Por qué no tiene un nombre con término femenino o más neutro? ¿Me explico? Entonces, y ya le explicaba él, bueno, esto tiene que ver también con una corriente ideológica feminista. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una investigación de cómo se refiere la iglesia a través de los siglos al Espíritu Santo, no van a encontrar que se refieran al Espíritu Santo en femenino. No es algo histórico, es más bien una moda. Y yo la detecto porque al menos no es como que yo estudié toda la historia de la iglesia, pero al menos no me he encontrado a alguien, ni en la Edad Media, ni en el segundo, tercer siglo, etcétera, nadie que haga teología, nadie que hable de Dios o que, etcétera, no se refiere al Espíritu Santo como femenino. Esto es algo muy, muy nuevo. Es más, me atrevo a decir que está nuevo, que no ha de tener yo creo ni 10 años, o probablemente tengo 10 años o no sé, pero no es tanto el tiempo que se tiene con esta idea de, puede ser, yo creo que puede ser femenino. No. Si ustedes ven un análisis histórico respecto a los nombres de Dios, a la referencia que se hace sobre todo al Espíritu Santo, nadie habla del Espíritu Santo en femenino, nadie. Entonces, sobre todo la Biblia tampoco, ¿verdad? La Biblia no habla en femenino. ¿Por qué? Porque como decía la pastora Laura, ¿verdad? Dios se quiso revelar de esa manera. Y nosotros no podemos modificar la forma en que Dios se reveló. Entonces, eso por un lado. Por eso, ¿cuál es el modelo de la revelación divina? Y aquí viene lo interesante, que era lo que les decía. Hay una pertinencia del debate sobre continuidad y discontinuidad. Es decir, no, por eso les digo, sí vi la gráfica, he visto la gráfica de las dispensaciones y que a la par va como una línea de los pactos, pero son dos cosas contrarias, no se pueden ligar. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, los que entienden la historia de la salvación como primordialmente continua, por lo general ven todas las escrituras como pertinentes para el creyente de la actualidad, ya que ven una unidad fundamental entre ellos y los creyentes de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Por eso, muchachos y hermanos, en la fe encontramos que en la iglesia, mucha gente dice, no, es que eso era del Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento no pudiera aplicar para mí en la actualidad. ¿Me explico? O sea, son ideas que están en la iglesia en algunos hermanos y que tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Si nosotros entendemos que la historia de la salvación primordialmente es continua, entonces entendemos que desde Génesis, Apocalipsis, Dios tiene un plan de redención para nosotros. Entendemos que en Génesis todo se pierde y se echa a perder por Adán, el primer Adán, pero en Apocalipsis, con el segundo Adán, según lo argumenta Pablo en Corintios, todo el Edén, todo el paraíso se restaura. ¿A qué grado? A grado de cielos nuevos y tierra nueva. A ese punto. Entonces, debemos de tomar como una posición, un posicionamiento al respecto. Y pongo aquí una nota. Nosotros los pentecostales creemos y nos basamos en la historia de la salvación como primordialmente continua. Los que no son pentecostales, los que creen que las lenguas ya cesaron o los que creen que salvo siempre salvo, generalmente se inclinan a la discontinuidad. Y nosotros nos inclinamos a la continuidad. Le encontramos más sentido, al menos yo le encuentro más sentido bíblico, no sentido de lo que yo pienso, no, sino que la Biblia me lo explica y lo puedo comprender de mejor manera así. Entonces, por eso les digo, no sé por qué lo plantean como si fuera paralelo, pero no puede ser paralelo. O sea, no puedes ver teológicamente la historia de la salvación, por ejemplo, continua y discontinua al mismo tiempo. Es contradictorio, de hecho. Entonces, bueno, avanzamos. Les voy a pasar la presentación, no se preocupen. Los teólogos liberales, como se mencionó en los primeros capítulos, ven típicamente las escrituras como un producto del desarrollo evolutivo de la religión de Israel. A medida que la conciencia religiosa de Israel se volvió más complicada, así se volvió su teología. Consecuentemente, los teólogos liberales ven en las escrituras una variedad de teologías, escritos que reflejan distintos niveles de complicación teológica, algunas veces en conflicto entre ellas. Muy bien, entonces ya aquí encontramos que vamos a darnos cuenta que hay teólogos liberales y teólogos conservadores. En este caso, los liberales tiene que ver con los que se postulan a que la historia de Israel, conforme se fue desarrollando, hizo que la teología se fuera modificando. Entonces, como los pensamientos del hombre cambian con el tiempo, ellos creen que las escrituras revelan una serie de ideas y movimientos teológicos en desarrollo en vez de una teología unificada. Estos son los tipos de teólogos que, aunque ustedes no lo crean, hay teólogos ateos. O sea, aunque fuera contradictorio, existen. Y lo triste de todo es que hay teólogos que empezaron siendo teístas, creyendo en Dios, y que terminaron siendo ateos, haciendo teología. Y todo eso tiene que ver mucho con nuestra relación devocional con Dios. Dios no solamente se revela a través de su palabra, sino tiene una relación continua con nosotros todos los días. Y la palabra de Dios lo refuerza, ¿verdad? Entonces, lo que hace es una unidad entre lo que la palabra de Dios dice y nuestra experiencia con Dios. En mi opinión, es lo que pienso que muchos teólogos que eran centrados y que argumentaban bien en cuestiones de Dios y todo, se vuelven ateos porque estudian a tal punto a que llegan a un humanismo y un racionalismo también. Los pensamientos del hombre cambian con el tiempo y por lo tanto las escrituras revelan una serie de ideas que van cambiando. No necesariamente. Por eso ellos no creen en una teología unificada. En vez de ver la Biblia como la verdad revelada de Dios al hombre, ellos creen que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios. Y si se fijan, es voltear la tortilla a tal grado que todo gira en torno al hombre y su pensamiento. No, todo gira en torno a Dios. Entonces, la experiencia, por eso nosotros los pentecostales somos muy, es raro, sí pasa,
Pero hay pentecostales que llegan a la apostasía, sí, sí llegan a la apostasía, llegan a renegar de su fe, sobre todo si hay conflictos. Miren, yo he visto en Facebook a un amigo de hace muchos años que fue líder de jóvenes del distrito. Cuando yo era más joven, obviamente, pues él estaba como en la edad de ser líder y todo, y de hecho, yo creo que yo fui de los líderes más jóvenes y fui a los 23. Imagínense, ellos ya tendrían como 28 para empezar un liderazgo distrital. Ya es un poquito tarde de alguna manera, porque muchos empiezan como a los 20 o 18, y, en fin, ¿no? Pero muchos de ellos, cuando yo tendría 16, 18, 20 años, ellos eran los líderes. Y hay uno en particular que fue nuestro líder de distrito y era un predicador que, digo era un predicador que Dios lo usaba, que en ese tiempo pues muchas iglesias lo invitaban a eventos juveniles. De repente hay un auge, ¿no? Y tiene cierta fama y como que te empiezan a invitar, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces era de los predicadores que en el momento Dios usaba. Se casa, tiene creo que 2 niños, una niña y un niño, y pasa el tiempo, medio crecen los niños y creo que la esposa no está muy contenta con él. No sé la historia y no quiero hacer chismes, pero hay como cierta infidelidad y se divorcia. Total de que ahorita actualmente no están juntos y él ya creo que ni cristiano es. Entonces, pues está bien complicada la situación, ¿no? No sé, yo no he platicado con él. Ayer o hoy vi que publicó la foto como de una chica que como que le gusta, ¿no? Y con una canción de los Bookies, no sé de quién, ¿no? Pero pues sí te causa como cierta nostalgia. Yo no lo juzgo porque quien juzga es Dios, pero creo que si me lo encuentro, porque él vive en Juárez, mi responsabilidad sí sería ver qué onda con él, ¿no? O sea, qué pasó, qué te puedo ayudar. Supongo que mucha gente lo ha hecho. Y siendo pentecostal. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque nosotros los pentecostales somos muy de la experiencia con Dios. Ah, es que Dios me habló, es que, y es cierto, no estoy diciendo que no, al contrario, es que Dios habla todavía. Ah, es que Dios me confirmó inquietudes que yo tenía, es que Dios me dio palabra y me confirmó un ministerio, es que estaba enfermo y Dios me sanó, es que estoy sintiendo una necesidad grande de servir a Dios, un llamado. Y tiene que ver mucho con nuestra experiencia pentecostal, que otros grupos no tienen. Entonces, esas experiencias sirven mucho para mantenernos. Esa es mi conclusión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bautistas? Y con todo el respeto del mundo lo digo. Como ellos no creen en el mover del Espíritu Santo, como ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, como ellos no creen en milagros incluso y en cosas sobrenaturales, no creen en que alguien te pueda dar una palabra, no creen en esto porque toda la revelación está en la Biblia y la Biblia dice que sí te puede dar palabra a alguien, pero que la Biblia es el filtro. Entonces, como ellos no creen en esto, sí es como un cristianismo más frío, más racional. Entonces, es fácil decir, bueno, pues es que la Biblia ha ido cambiando, o son los pensamientos del hombre acerca de Dios, o la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. No necesariamente, de hecho la Biblia argumenta mucho en contra de la salvación así. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis teológico de la salvación y decimos, bueno, Dios predestinó a unos para salvarse y a otros para ir al infierno, para ir a la condenación eterna, entonces Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque manda a unos al infierno y a otros los salva. Si Dios predestinó a unos ser salvos y a otros no ser salvos, entonces la sangre de Cristo no es para todos. ¿Por qué? Porque nada más es para unos cuantos. De hecho, hay un autor que algunos de repente hemos leído, se llama Miguel Núñez, que es un doctor en teología y es de corte bautista. Él habla de la hiperpredestinación, no sé, como que la predestinación, pero más del extremo, ¿no? Solamente somos unos cuantos y ya, ¿verdad? No lo plantea así, pero realmente ese es su argumento. Entonces, este argumento es solamente unos cuantos se van a salvar. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento? Entonces, ¿por qué dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad de todos los siglos y de todos los tiempos y de todas las edades y de todos los lugares que existan? Entonces, me explico, este es el análisis teológico. Cuando metemos ciertas corrientes teológicas o doctrinales al análisis teológico,
Si cuadran, por eso les decía respecto a la escatología, es que si cuadra con la Biblia y, perfecto, hay que creerlo así. Pero si no cuadra, entonces hay que ver que hay que investigar y que hay que construir. A lo mejor nosotros vamos a tener que construir. Pero en este caso, tiene que ver con teólogos liberales, ¿verdad? Y ya viene la teoría de las dispensaciones. La teoría dispensacional. Otra teoría que coloca su énfasis primario, la primera sería la teología liberal, que tiene que ver con la Biblia son los pensamientos del hombre acerca de Dios. No, no necesariamente, ¿verdad? La otra teoría que coloca su énfasis primario en la discontinuidad y menos énfasis en la continuidad, aunque por razones muy diferentes a las del movimiento teologías, pero no teología, es la teoría dispensacional. Entonces, la primera que vimos ahorita es teologías, pero no teología. Es como medio paradójico, pero así lo plantean. Esto es textual del libro de Henry Birkler. Entonces, ustedes lo tienen en el libro, no son mis posicionamientos, sino es el libro que estoy exponiendo. Él está hablando de estos temas respecto al análisis teológico. Entonces, una dispensación fue definida por Scofield. Scofield tiene una Biblia, la Biblia de Scofield, y creo que un diccionario, el comentario Scofield, algo así tiene este señor, y lo delimita así, como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. El modelo de la historia de la salvación se ve como 3 pasos regularmente recurrentes. Y ahorita vamos a esos 3 pasos. Entonces, ¿quién desarrolla la idea o el concepto de dispensación? Scofield. Él es el bueno en esta postura. De hecho, a mi papá le gustaba mucho esto de las dispensaciones. Es que esto lo han enseñado o se nos ha enseñado durante muchos años. Y yo ya no tuve el tiempo como para dialogar con él de estos temas, ¿no? Le gustaba mucho la teología, leía mucho. No estudió secularmente, pero era muy autodidacta, tenía una biblioteca muy buena. Entonces él me decía, no, hijo, es que las dispensaciones, yo para ese tiempo no las había estudiado, ni siquiera sabía cuáles eran las dispensaciones y esas cosas, o esa corriente más bien, o ese posicionamiento. Y ahora que lo he ido estudiando, no directamente, o sea, no crean que me metí a estudiar las dispensaciones para refutar, no. ¿Saben cómo tuve que estudiar las dispensaciones? Cuando empecé a estudiar la vigencia de hablar en lenguas. Cuando empecé a estudiar la vigencia de hablar en lenguas, me encontré con que en la teoría de las dispensaciones tiene mucha lógica que las lenguas ya no son para este tiempo, porque fue un periodo de tiempo específico. Entonces sí tiene mucho sentido para la cuestión o para la postura de las dispensaciones. 1. Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca. 2. El hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades. Y 3. Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. Entonces, según la teoría de las dispensaciones, ¿cuándo inicia una dispensación y cuándo se acaba? Cuando Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca, ahí inicia el periodo dispensacional. 2, el hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades. Y 3, Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. Si una no funciona, llega un punto donde falla, bueno, pues entonces viene otra. Esa es la teoría. Déjame agarrar mi agua de acá. Muy bien. Entonces, estas son las 3. ¿Cómo decía ahorita? Son los 3 pasos para las dispensaciones. 1, Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca. 2, el hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades. Y
Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. Por lo tanto, los dispensacionalistas reconocen entre 4 y 9 dispensaciones. El número usual es 7 u 8 si se considera el periodo de la tribulación una dispensación aparte. La siguiente descripción de las 7 dispensaciones resumidas por Charles C. Riley, o no sé cómo se pronuncia, son 4, es típica, pero hay muchas variantes dentro de esta escuela. Entonces, 4, de 4 a 9, pero lo más usual son 7. Entonces, dependiendo como que desde qué periodos hasta qué periodos quieran tomar, ¿verdad? O si quiera tomar. Scofield es el bueno de las dispensaciones y ya vienen otros autores como Charles, no sé la otra C que sea su nombre. Este Charles, pues, como que le da un resumen, ¿verdad? A las dispensaciones. Entonces ahí vienen las dispensaciones. 1. La dispensación de la inocencia o libertad. Esta dispensación incluye el tiempo en que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia antes de la caída y terminó cuando ellos pecaron mediante la desobediencia mediante la desobediencia se describe en Génesis 1:28 al 3:6. Entonces la primera etapa de responsabilidad es la inocencia. Y luego viene la dispensación de la conciencia. Durante ese periodo, la obediencia a los dictados de la conciencia era la principal responsabilidad de mayordomía del hombre. Terminó cuando el hombre, yo acento en la O, pastora Laura, perdón, terminó, sí lo trae, miren, no, es que la presentación lo pone más arriba. Terminó cuando el hombre incrementó cada vez más su maldad y Dios le envió un juicio mediante el diluvio. Esa dispensación se describe en Génesis 4, 1 del 8 al 14. Entonces, la primera dispensación es la inocencia o libertad. La segunda es dispensación de la conciencia. Que ustedes tienen un mapa, ¿verdad? Ustedes ya tienen un mapa al respecto. Entonces, voy a ir avanzando. Muy bonito, por cierto, ¿verdad? La dispensación del gobierno civil o humano. Durante esta dispensación, Dios dio al hombre el derecho de la pena capital, implicando con esto el derecho a desarrollar el gobierno humano. En vez de diseminarse y llenar la tierra, el hombre expresó su rebelión al edificar la Torre de Babel. El juicio de Dios llega mediante la confusión de las lenguas. Ese periodo se describe en Génesis 8:15 al 11:19. Si bien, por ejemplo, la teoría de los pactos o la teoría de la continuidad no toma dispensaciones, lo que sí dice es que encontramos de Génesis 1 a Génesis 11 una etapa en la cuestión de la creación, y de Génesis 11 en adelante, pues hay otras etapas, ¿no? Que tiene que ver con los patriarcas y todo esto. La dispensación de la promesa. Ese intervalo cubrió la época de los patriarcas y recibe ese nombre por la promesa de Dios a Abraham de una tierra y de subsecuentes bendiciones. La desobediencia de Jacob al dejar la tierra prometida e irse a Egipto resultó en esclavitud. Se describe ese periodo en Génesis 11 del 10 en adelante a Éxodo 18, 27. Muy bien, la dispensación de la ley mosaica. Ese periodo se extiende desde Moisés hasta la muerte de Cristo. Durante ese tiempo Dios dio mandamientos que cubrían todas las fases y actividades de la ley. La falla de Israel de permanecer en tales mandamientos llevó a la división del reino y a la esclavitud. La dispensación de la ley se describe en Éxodo 18:28 a Hechos 1:26. Dispensación de la gracia. ¿Qué dice Sari, por favor? Dispensación de la gracia. Durante ese periodo que incluye el presente,
La responsabilidad del hombre es aceptar el don de justicia de Dios. Esta edad terminará con el rechazo del hombre del don de gracia de Dios, conduciendo a la tribulación. La dispensación de la gracia se describe en Hechos 2:1 a Apocalipsis 19:21. Ajá, muy bien. Entonces, dentro de la teoría de las dispensaciones pareciera que es contraria a la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Entonces, ¿qué dice mucha gente en la iglesia, incluso pues, en el Instituto Bíblico? Es que no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Les pregunto, Jesús nos pide cumplir la ley, ¿sí o no? Sí y no. Sí nos pide cumplir la ley cuando dice que los mandamientos, los 613 mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo lo que tú eres, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que tenemos que seguir cumpliendo, resumiendo la ley. Pero la ley que tiene que ver con el cumplimiento del Mesías, él cumple esa parte de la ley y nosotros no tenemos que cumplirla. Por ejemplo, ya no tenemos que llevar corderos a sacrificar porque él es nuestro cordero de la Pascua. Ya no tenemos necesidad de sacerdotes porque él es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos hacer ofrendas de harina o etcétera, como se hacía en el judaísmo, sino que Cristo cumple esa parte de la ley y nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley, según Jesús, y nos dice que debemos de cumplirla así. Entonces, ¿tenemos que cumplir la ley? Sí, pero no tal cual en el Antiguo Testamento, porque muchas de esas leyes se cumplen en Cristo. Muy bien. Y finalmente la dispensación del milenio. Durante el reino milenario, la responsabilidad del hombre será la obediencia al gobierno personal de Cristo. Al final de ese periodo estallará una rebelión y finalizará en el juicio final. El pasaje mejor conocido que describe ese periodo es Apocalipsis, capítulo 20. Muy bien. Esta creencia se basa en parte en alguna de las notas de la Biblia anotada de Scofield, por ejemplo, en la nota que acompaña a Juan 1:17. Declara como una dispensación la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 3:24-26, 4:24-25. El punto de prueba ya no es la obediencia legal como la condición de salvación, sino la aceptación o el rechazo de Cristo con buenas obras como el fruto de la salvación. Eso es lo que dice el autor del libro, ¿no? Entonces, de hecho, hay ciertos puntos que desacreditar de Scofield. Por ejemplo, ¿cómo era salvo la gente en el Antiguo Testamento? Al cumplir la ley, al ser obediencia, a tener una obediencia legal. ¿De esa forma se podría llegar a la salvación en el Antiguo Testamento? Por su ley moral que tenían cada quien. No. Por el sacrificio del cordero en el tabernáculo. Por los sacrificios. No, tampoco. Es una figura de lo que viene a ser Cristo, por la fe. Por eso leemos Hebreos 11, los héroes de la fe. Por la fe, Abraham. Entonces, ¿qué es lo que salvaba en el Antiguo Testamento? La fe. En Dios, obviamente, y en sus promesas había obediencia. Obediencia a Dios directamente y no específicamente a la ley. ¿Por qué? Porque lo que hacen los fariseos en el tiempo de Cristo es hacer un legalismo de que si no cumples al pie de la letra de la ley, estás mal con Dios. Entonces no se trata de un sacrificio que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, sino que la ley nos da los recursos para podernos acercar a Él, que es diferente, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, pues los sacrificios, las ofrendas,
las primicias, etcétera. Entonces, en este sentido, Scofield no está tan atinado respecto a la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no es por cumplir, porque en este caso, cuando el joven rico llega a preguntarle a Cristo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor dice, pues, cumple la ley, ¿no? Y no, ya lo cumplí todo, ya cumplí la ley, los profetas, ¿qué más? Entonces deja todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el joven rico, se supone que cumplía la ley y que cumplía los profetas, no pudo llegar a ser salvo. Entonces, porque Scofield dice que la obediencia legal era la condición de salvación. No es cierto, Dios no condiciona a nadie. De hecho, lo que la ley viene a mostrar es que el hombre es tan imperfecto y tan insuficiente que nunca va a poder cumplir la ley. Nunca. Pero Cristo viene a redimirnos y a cumplir la ley, no abrogarla a tal grado que nos ofrece salvación por medio de su sacrificio, porque nosotros mismos no alcanzaríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un punto en contra. Sin embargo, la mayoría de los dispensacionalistas estarían de acuerdo con Charles. ¿En qué? ¿En qué estarían de acuerdo? En la base de la salvación en todas las dispensaciones. Es la muerte de Cristo, el requisito en cada dispensación es la fe, el objeto de la fe en cada dispensación es Dios, el contenido de la fe cambia en las diversas dispensaciones. Entonces, como si la fe se fuera modificando en cada una de las dispensaciones. Por eso Scofield resume que si no hay una obediencia legal, no puede haber salvación. Si tú no obedeces a las reglas de la dispensación que Dios te está marcando, entonces pues no puede haber salvación. Para la mayoría de los teólogos dispensacionalistas, el cambio primario entre las dispensaciones no está en los medios de salvación, sino en las especificaciones para la vida obediente que sigue las personas que se comprometen a aceptar la salvación de Dios, es decir, la obediencia legal. Otro punto de desacuerdo y a menudo de mucha ambigüedad es el grado de pertinencia que los mandamientos dados en una dispensación tienen para los creyentes de otra dispensación. Entonces, si se acaba una dispensación y hay un nuevo trato de Dios con el hombre, entonces lo anterior ya se invalida y no se tiene que seguir. Y bueno, pues aquí tenemos la lámina, ¿verdad? De las dispensaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si contamos el periodo de la gran tribulación acá. Muy bien, entonces este esquema tiene mucho sentido para nuestra mente, ¿verdad? Pero, les digo, ya analizándolo bíblicamente, no tiene como muchas lagunas. Entonces, si lo dibujaron bonito con colores, qué bueno, ¿verdad? Esa era parte. Pero pues sí tenemos que analizarlo. Y bien, tenemos la otra posición teológica, que es la teoría de los pactos bíblicos, ¿verdad? O los pactos. La teoría del pacto. Otra teoría que se enfoca sobre la continuidad, más bien que sobre la discontinuidad, en la historia de la salvación es la teoría del pacto. Los teólogos del pacto ven toda la historia bíblica como cubierta por dos pactos, un pacto de obras hasta la caída y un pacto de gracia desde la caída hasta el presente. Eso en general, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó, amiguito? Bien, estoy dando clase. Ah, que ¿tienes el número del hermano Jorge Hernández? Déjame te lo envío. Él es el encargado de mantenimiento de la iglesia.
y él puede ayudarles, porque de repente por las lluvias o así, es que está dividido, la planta alta tiene una caja de luz y la planta de abajo tiene otra. Entonces, déjame te paso su número, ¿no? Y lo contactas. Ah, ok, entonces ya no, ok, ok, está bien. Entonces, de todas maneras, yo ahorita le hablo al hermano para que vaya y revise la luz. Ok, sí, sí, cierto. Ándale, pues, ahorita le mando un mensaje al hermano. Sale, Dios te bendiga, amiguito. Bye. Se fue la luz en la iglesia. Muy bien, ahorita me doy un tiempo para hablarle al hermano. Bien, el pacto de obras se describe como el acuerdo entre Dios y Adán, que le prometió a Adán vida por su obediencia y muerte como el castigo por la desobediencia. El pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y un pecador, en el cual Dios prometió salvación mediante la fe y el pecador prometió una vida de fe y obediencia. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, así como los creyentes contemporáneos, son parte del pacto de gracia. ¿Cuál es el primer texto donde encontramos la primera promesa de redención? ¿Sí saben? ¿Cuál es el primer texto que habla de la promesa de redención? Voy a quitar el audio un poquito para hacer una llamada rápida. ¿Te puede regresar? Esaú, te ves raro con gorra. Es el nuevo look. Mamá chavalón.
Muy bien, ¿ya notaron eso? Entonces vamos a ver este video. Si aparecen comerciales de cerveza, cosas esas que no están no soy yo, es YouTube, dirían los niños, ¿verdad? Es el YouTube, no soy yo. Entonces este es el video de los monitos que habla acerca de los pactos. Pongan mucha atención. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede Pastor, no se ve el significar video, muchas solo se cosas, escucha. como que Dios No se mira. No se ve. Ok. Ahí se mira el video. Sí, ahí sí. Muy bien. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios. Se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él, dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús.
Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Muy bien. Entonces, ¿por qué creemos en la teoría de los pactos? Porque los monitos lo dicen, ¿verdad? No hay, no hay otro argumento. No se crea. Continuamos con la presentación. Este es otro modelo. Ese es otro modelo de otra postura teológica al respecto. Es que, ahí está. El modelo epigenético. ¿Cuál es este modelo? La teoría epigenética ve la revelación divina como análoga al crecimiento de un árbol desde una semilla a una planta de vivero o a un arbolito. ¿Y qué dice? Y luego a un árbol completamente crecido. La teoría epigenética ve el autodescubrimiento de Dios como nunca siendo imperfecto o errado, aun cuando posteriores manifestaciones puedan agregar posterior información. Entonces, esta es otra postura que realmente no es tan fuerte como las otras dos. Muy bien. Me espero un ratito y cambio la diapositiva. Muy bien. Hay una metodología para decidir entre los modelos. Ya vimos los diferentes modelos teológicos. Entonces hay una forma de elegir y tiene que ver con algunos conceptos. El primer concepto es el concepto de la gracia. Un concepto común de muchos creyentes evangélicos es que la ley y la gracia revelan aspectos opuestos de la naturaleza de Dios. La ley revela la ira, el carácter severo de Dios, el aspecto del Antiguo Testamento
La gracia revela la misericordia y el amor, el aspecto que el Nuevo Testamento presenta de él. Muchos creyentes así lo entendíamos, así lo entendemos. La gracia de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente la vemos en el Nuevo Testamento, como muchos piensan, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no entendemos qué es la gracia. ¿Qué es gracia de Dios? Gracia es que Dios haga algo a nuestro favor o nos dé algo como regalo sin que lo merezcamos. Dicen los que creen que la salvación no se pierde, que la gracia es irresistible, que Dios tiene una gracia tan irresistible que el ser humano no puede resistirse a ella y por eso es atraído a él. Pero dijo alguien por ahí, si la gracia fuera irresistible, entonces dejaría de ser gracia. Muy bien. El concepto de ley. Un concepto estrechamente relacionado con la gracia es el concepto de la ley. Así como algunos creyentes creen que la naturaleza fundamental de Dios revelada en el Antiguo Testamento es muy distinta de su naturaleza revelada en el Nuevo, así también algunos creyentes creen que los medios de ganar la salvación en el Antiguo Testamento difieren de los del Nuevo Testamento. El punto de vista más común es que la salvación era mediante, hay un error de dedo, la ley en el Antiguo Testamento y mediante la gracia en el Nuevo Testamento. Pero vemos que es mediante la fe en Dios, ¿verdad? El concepto de salvación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la expiación se produce mediante el derramamiento de sangre, Levítico 17:11, Hebreos 9:22. El derramamiento de la sangre de animales en el Antiguo Testamento tenía eficacia porque señalaba al sacrificio final sobre el Calvario, es decir, era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y el ministerio del Espíritu Santo. Los teólogos están en un considerable desacuerdo en este asunto. Paul Hewitt, no sé cómo se pronuncia, amplifica una perspectiva discontinua al decir a la era de la iglesia se le puede llamar la era del Espíritu y al tiempo que le precede se le puede llamar como un tiempo en que el Espíritu no había sido dado. Hay algo de cierto, no ha sido dado en el Antiguo Testamento, pero sí el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento. La diferencia entre la manifestación del Espíritu antes y después de Pentecostés era tan grande que puede expresarse en términos absolutos, aunque no deben presionarse literalmente tales absolutos. Todo Antiguo y Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, y esta es la nueva versión internacional. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí respecto al análisis teológico. Se me fue el nombre. Los que estamos viendo, muchachos. Todo bien. Todo en orden. Algo. ¿En qué posicionamiento se posicionan? Son dos formas de ver la teología o de hacer teología. Que están bonitos los dibujitos. ¿Qué está qué? Bonitos los dibujitos. Ah, claro, claro, esos monitos nos dan cátedras teológicas. Así. Pues que vemos que Dios es soberano, misericordioso,
pero también es un Dios justo. Por lo tanto, el hombre debe de ser obediente a su palabra, pero sabemos que vamos a caer. Sin embargo, tenemos a un abogado, a alguien que está intercediendo por nosotros, que es Dios mismo. Entonces, siempre mirar a Él en cualquier circunstancia. Sí, exactamente. Y también, como se comentó en una diapositiva, y también como lo mencionó al principio usted, de más que nada hacer teología con las bases teológicas. O sea, todo pensamiento, toda teoría, todo lo que se ha preestablecido en este transcurso de los años, de los siglos, pues no quedarnos con la idea de ello, sino que también nosotros mismos hacer teología, llevar esas teorías, esos pensamientos a la Biblia, a las bases bíblicas, y sacar una conclusión. Y no solamente adoptar la corriente o el pensamiento, porque ya se ha establecido en varios años atrás. Sí, miren, eso es delicado, serio y controversial, porque Asambleas de Dios es dispensacionalista, o sea, se ha declarado así. En mi opinión, no se ha querido investigar con más hermenéutica porque a mí me cuadra más, bíblicamente hablando, la teoría del pacto, porque vemos el trato de Dios y la línea que Dios lleva para llegar hasta Cristo, y vemos que esos pactos también son actos de gracia. Es un acto de gracia lo que Dios hizo con Noé. Es un acto de gracia, o sea, no lo merecía Noé. Abraham no merecía ser llamado. Lo que les predicaba en Vallarta respecto al llamado al ministerio, me impacta mucho esos versículos de Marcos, porque dice, y llamó a los que él quiso. O sea, tú y yo somos llamados porque él quiso. Y yo no tengo una respuesta, o yo no tengo algo especial, y, es que por esta razón Dios me llamó. No, ni ustedes tampoco, nadie tiene una razón especial. Y Ryan Chang en su libro de misionología decía eso respecto a Abraham. Es que Abraham Dios lo llamó de una tierra de paganos, de una tierra de idólatras, de una tierra de mundanos, porque Dios quiso llamarlo, y simplemente Abraham tuvo un oído sensible a esa voz de Dios que él no conocía, pero que fue conociendo poco a poco. Denme un minuto. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oh, qué mala onda. Yo estoy aquí dando clase y estamos en... Hola. Ya viste, ¿va? Sí, saludos. Que le bendiga. Dios los bendiga a todos. Un abrazote. Igualmente. Ok. Sí, pues si no, ve con la señora de la calle del Tacón. Sí, sí, de preferencia. Sí, es que muy fresca ella llamándome, ¿verdad? Que no se acuerda que está en clase. Sí, miren, sí es algo controversial, pero como dice Saúl, y esa es mi responsabilidad con ustedes, o sea, yo no les tengo que enseñar, yo no les tengo que decir, esto es lo que tienen que creer, no, yo les tengo que decir, estas son las herramientas, ustedes tienen que hacer los análisis a la Biblia, y si cuadra con la Biblia, ahí nos tenemos que quedar, tenemos que atesorarlo, tenemos que enseñarlo, que predicarlo, pero si no cuadra con la Biblia, necesitamos take it easy, ¿verdad? Dicen los gringos, tenemos que tomar como que nuestra precaución, nuestro espacio. Ahora les digo, no crean que yo me hice antidispensacionalista. No, lo que pasa es de que empecé a estudiar la vigencia de las lenguas, y me di cuenta que las dispensaciones encajonan a las lenguas en el primer siglo.
Entonces, tiene mucho sentido desde el punto de vista de la dispensación. Pues es que sí va como en esa lógica. Pero en una teología continua, podemos entender que el Espíritu Santo se sigue derramando continuamente. Entonces, en el caso del llamado es lo mismo. ¿Por qué Dios nos llama? Pues porque Él quiso llamarnos para que estuviéramos con Él y luego ya para enviarnos a predicar, a enseñar, a sanar y todo esto, ¿no? Entonces, todo eso es gracia. Y Dios llamó a todos estos personajes por gracia, no porque merezcan algo. Entonces, sí, la iglesia está muy enseñada y les digo, o sea, hay gente en la iglesia que va a morir con estas ideas, aunque les enseñes, pues, otra postura, ¿no? Aunque les enseñes que no necesariamente es así. La gente va a decir, no, es que el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia y punto. Y pues bueno, no estamos tampoco para confundir a la gente, ¿verdad? Ni para decirles que no, no, más bien lo que tenemos que hacer es tratar de instruirlos y que Dios nos ayude a aclarar muchas cosas, ¿verdad? Tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que investigar, mucho que construir, sí, porque les digo, yo tengo muchas respuestas, pero me obliga a buscarlas, tengo que buscarlas y empezarlas a construir. Entonces, lo que es bíblico, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, entonces lo que es bíblico hay que atesorarlo, lo que no es bíblico, pues podemos aceptarlo como una teoría, como una postura, pero no podemos atesorarlo tampoco. Ahora, como les digo, Asamblea de Dios está casado completamente con las dispensaciones, pero no hay quien haya hecho realmente un estudio. Yo no conozco a alguien que haga un estudio. De hecho, Robert Menzies, del el libro que les pasé y otros libros que él escribe, él es de Asambleas de Dios y él está sacando como que cosas no nuevas, pero más bien cosas que no se nos enseñaban, como este tipo de posturas. Ahora, yo llegué hasta esta postura hasta la facultad. Ustedes ya tienen la bendición que desde ahorita ya pueden ir analizando. Va a llegar más gente que les va a enseñar las dispensaciones, quizás en muchas materias, etcétera. Y no pasa nada. Si ustedes quieren ver la teología así y les cuadra, pues está bien. Y yo no tengo ningún problema tampoco, ¿verdad? Pero si somos más serios, decimos es que no cuadra. Bueno, al menos a mí no me cuadra bíblicamente. Entonces son como cortes humanos. Yo lo veo como cortes más de teoría humana. Y los pactos sí lo veo como más de Dios. Esta es la intervención de Dios a través de este pacto y se va. Y ese pacto es continuo. Primero con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Cristo, y ese nos incluye a nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí el análisis teológico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tiene que ver mi pasaje o el pasaje que yo estoy estudiando con toda la revelación de la Biblia? Entonces, también es un análisis que tienen que realizar, que está por ahí en las hojitas, al pasaje que hayan escogido. Nada más la hermana Laura me mandó correo, no sé los demás si quieren aprobar la materia, ¿verdad? Pero la hermana Laura ya lleva así como que un poquito más cerca de no reprobar, ¿verdad? Porque ella sí envió la tarea. Si no la envían, no les voy a poder pasar, la verdad, porque es parte, o sea, no les puedo perdonar esto, muchachos, o sea, estamos en el tiempo de la ley, pero también en el tiempo de la... se crean. No, pero sí lo tienen que hacer. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, nos vemos, son las 9 de la noche, nos vemos. Pastor, yo tengo una duda. Sí, dime, antes de desconectarme. ¿Se la tenemos que mandar a fuerzas por correo o también puede ser por WhatsApp? Por correo. Lo que pasa es de que por WhatsApp a veces en las conversaciones se pierde y ya es como muy... Entonces yo uso como archivero el correo electrónico porque busco el correo y ahí tiene que estar. Entonces para mí es como que un poquito más práctico por correo electrónico. ¿Sí lo tienes o no? Está creo que en alguna de las planes de curso que les llegué a dar. Ajá. En el de griego, en el librito de griego está mi... Ok. Ajá, tenemos que mandarle lo que es el análisis histórico-cultural. Histórico-cultural, el léxico sintáctico. Léxico, y ya tendríamos que hacer el teológico. Sí, también. Entonces, por eso les dije, igual si no me lo envían de uno en uno, no hay problema, pero me van a tener que enviar los 3. Ok. Entonces, esa sería la tarea. Ok. Ahora, este formato que les di, les digo que les puede servir para seguir haciendo más análisis a otros pasajes.
porque es como un formatito universal, por así decirlo, ¿no? Hermana Laura, ¿querías decir algo? Sí. Que ahora el que sigue es el análisis teológico, ¿no? El que le vamos a anexar al exégesis. Sí, exactamente. ¿Para el próximo viernes? Sí, de preferencia. Aún no terminamos el curso, pero esa sería la tarea continua para todo el curso. Es una sola tarea en etapas, ¿verdad? Entonces, el chiste es que ustedes aprendan a hacer los análisis. Continuo. Un análisis continuo, exactamente. Primero, histórico-cultural, léxico-sintáctico y teológico. Pacto. Igual se lo mando entre semana. Sí, está bien, no hay problema. Es que todavía hay tiempo. Ya habría problemas si terminamos la materia. Pero bueno. No, pero creo que tengo puntos 2 dieces ahí pendientes, ¿no? ¿Dos qué? Tengo 2 dieces pendientes. Hay varios dieces en el aire que se pueden utilizar por gracia de Dios, por predestinación desde antes de la fundación del mundo. Eso creo. Para que se venga mi cumple y ya. ¿Cuándo cumples años? Va a estar en la facultad. Hoy va a estar en la facultad el 28 de julio. Híjole, sí. 29. Yo podría ir a Vallarta, yo creo que la segunda semana de agosto. Es que por eso iba a ir la semana que entra, pero como hay actividades allá con ustedes y yo me voy el 16, pues bueno, entonces no hay problema. Igual sí voy, ¿verdad? Igual sí voy. Laura, no va, También no va a estar para el tuyo, pero va a estar para el mío. Ándale. Pues vamos a tener que juntar los cumpleaños. También estoy viendo con el pastor Pablo estar en la graduación, que va a ser en noviembre. Tengo que estar obligadamente porque soy el director del DEC, tiene que estar el director del DEC obligadamente, pero obviamente estoy porque quiero estar, ¿verdad? No nada más porque, nada más por virtud de oficio, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, muchachos, si no hay nada ¿Y más. quién se gradúa? Unos hermanos ungidos, teológicos, continuos, Bueno, pues. con sabiduría de lo alto, ¿verdad? Gente llamada, obispos, diría Dante Gebel, y después de eso sigue avispas, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces nos vemos. Voy a subir esta clase al YouTube, dicen los niños, ¿verdad? Al YouTube, para pasárselas a Mera y a Alfredo, porque sí es algo que necesitan ver. Entonces, nos vemos mañana a las 3:30. Si Dios quiere, ya vamos avanzando, ya casi vamos aterrizando, porque este es el último análisis. Muy probablemente 1 o 2 clases más de hermenéutica. Voy a ver, pero ya teniendo lo de los análisis, el contexto que era importantísimo que lo pudieran comprender y cómo se hace, lo del análisis histórico-cultural, léxico-sintáctico y teológico, y terminamos, ¿verdad? Primero Dios. Probablemente antes de que vaya a la facultad terminemos, o a lo mejor la primera semana que esté en la facultad terminamos. Entonces nos vemos, Dios les bendiga, Dios les guarde, coman frutas y verduras, háganle caso a su doctor de cabecera, ¿verdad? No salgan con sus cosas. Nos vemos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, bye. Bye. Amén.